Y pues ahí estamos en el libro de Génesis. Seguimos avanzando en este precioso libro de Génesis, los orígenes de todo, los orígenes de la promesa sobre todo, ¿verdad? La promesa de Dios para su iglesia, para su pueblo, su creación preciosa. Pues vimos, ¿verdad? En el capítulo 3 esa caída, ¿verdad? Pero en ese mismo capítulo estaba esa promesa de la redención por medio de la simiente de la mujer, ¿verdad? Representada en este caso en Cristo Jesús, que traería nuevamente esa reconciliación con Dios. Y aquí lo estamos viendo, ¿verdad? En todos estos capítulos ahora de la historia del pueblo de Dios, de la historia de los patriarcas, de la historia de pues, los que iniciaron este pueblo, ¿verdad? El pueblo de Dios. Y nos vamos dando cuenta todo, cómo el Señor nos va mostrando de qué se trata, ¿verdad? De quién se trata, del poder de Dios, de su fidelidad en medio de mucha debilidad de los escogidos por Dios para ser sus representantes. Pero vemos ahí que resalta sobre todas las cosas ese gran poder de Dios. Así que vamos a topar el capítulo 32. ¿Qué te parece si oramos y le pedimos al Señor que nos hable en esta tarde y durante toda esta semana siga alimentando y limpiando nuestras vidas por medio de su palabra? Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos guíe. Señor, te damos gracias en este día que nos permites venir delante de tu presencia, Señor, a limpiarnos, Señor, a reconocer nuestra maldad no está oculta delante de ti. Sabemos que necesitamos de ti para ser limpiados cada día. Dice tu escritura que nos presentemos delante de ti, Señor, como ese sacrificio vivo, santo y agradable, Señor. Ese es el culto racional de tu iglesia, Señor. Que entendamos que por tus misericordias nos presentamos diariamente. No queremos, Señor, conformarnos a este siglo, conformarnos a todas las cosas de este mundo, sino queremos ser transformados, Señor, por la renovación de nuestro entendimiento, Señor. Renueva nuestro entendimiento con tu palabra, Señor. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has dado, Señor, el poder en tu espíritu de poder recibir y entender, guardar y recordar, Señor, toda tu escritura, Padre. Te damos gracias y te pedimos que nos guíes en esta tarde, que nos permita recibir de ti esta instrucción, Señor, para la edificación, Señor, de nuestras vidas, de la edificación de tu iglesia y de tu cuerpo, para la gloria de tu nombre, Padre. Te lo pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios por su palabra, ¿verdad? Estamos en este pasaje, en estos pasajes como iglesia. Los que nos visitan por primera vez, queremos decirte que nuestro fundamento, ¿verdad?, es la palabra de Dios. Sabemos que ahí estamos cimentados, estamos seguros, estamos firmes y caminamos semana a semana en el conocimiento de su voluntad a través de la Escritura, verso a verso, poco a poco, ¿verdad? Es donde vamos creciendo en el entendimiento del plan de Dios para nosotros, ¿verdad? De hacerlo de una manera práctica, no solamente ver como un libro de historia del pueblo de Dios, sino es el libro vivo, ¿verdad? Dice que la Escritura es como esa espada de dos filos, es viva y eficaz, ¿verdad? Y tiene el propósito de penetrar hasta lo más profundo para transformarnos, ¿verdad? Y ese es el producto, y ese es el poder de la Escritura. Es inspirada por Dios en cada una de sus páginas, de sus capítulos, de sus versículos. Es inspirada por Dios y es útil, ¿verdad?, para que nuestras vidas sean confrontadas, nuestras vidas sean instruidas, ¿verdad? Porque dice que es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en su justicia, a fin de que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, seamos perfectos, maduros, enteramente preparados, ¿verdad?, para esa buena obra que Dios tiene. Mostrar la presencia de Dios, mostrar la presencia, ¿verdad?, de su palabra en nuestras vidas, que nos va transformando. Así que toda la Escritura es inspirada y es útil, ¿verdad? Y ahí vamos caminando. Estamos en este pasaje, en estos capítulos, en donde estamos viendo ese momento en donde Dios está trayendo de vuelta a casa a su escogido, a Jacob, ¿verdad? Hemos visto desde el capítulo 30, ¿verdad? Y ese es el tema de estas semanas que hemos venido viendo, esa vuelta a casa de su escogido, de Jacob, ¿verdad? Como vimos desde que él
pues despierta en ese tiempo en que estuvo sirviendo a Labán durante todos esos años y pues reconoció que tenía que volver a casa. Había recibido una promesa de que el Señor lo traería de vuelta y ese era el momento en que decía, ya ahora quiero volver a casa. Se acordó, ¿verdad?, de que no se trataba de simplemente trabajar y ganarse lo que quería, ¿verdad?, trabajar por lo que más amaba, tal vez por Raquel y por, no, sino que se trataba de pues caminar en la voluntad de Dios y había reconocido que tenía que regresar a su lugar, ¿verdad?, de donde había salido, a esa tierra prometida que había el Señor a sus padres desde Abraham a Isaac, ¿verdad? Los había establecido, los iba a establecer en esa tierra de comunión con Dios, en esa tierra prometida por Dios. Y vimos ese proceso, ¿verdad?, en donde Él reconoce ese regresar que necesitaba. Después vemos en el proceso, ¿verdad?, esa persecución de su suegro Labán en esos momentos en donde él decide regresar a casa, pero es perseguido en este caso por Labán. Y vimos cómo se da ese proceso también de pacificación y todo eso con él, con su suegro. Entonces vemos, ese es el plan de Dios para los suyos, ¿verdad? Traernos nuevamente a casa. Sabemos que andamos perdidos, andamos huyendo, ¿verdad? Pero somos elegidos de Dios. Jacob era un elegido de Dios. Recuerdan en el momento de su nacimiento, cuando Jacob nació después de su hermano, ¿verdad? Había mellizos en el vientre de Rebeca. Ya había recibido Rebeca la revelación de Dios de que pues el mayor serviría al menor, el escogido iba a ser el menor. Y nos había dicho la palabra de Dios ahí en el libro de Romanos, que ese era el plan de Dios. Y vamos ahí a Romanos, brevemente recordar un poquito en este pasaje, en Romanos 9, ¿verdad? Desde, pues ahí el versículo 6, nos recuerda esta elección de Dios de Jacob, de quien va a representar al pueblo de Dios, al Israel de Dios, que vamos a ver en este capítulo 32, ¿verdad? Cuando se le cambia el nombre a Israel, ¿verdad? Entonces dice el versículo 6 de Romanos 9, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. En los versículos anteriores decía que le daba tristeza y dolor por los de su pueblo, por los de su carne, los que descendían de las tribus de Israel, los que creían que esa era la descendencia de Dios, aquellos que descendían del linaje de las tribus, que vamos a ver de los 12, ¿verdad?, tribus de Israel que se reparten la tierra. Esa era la creencia, ¿verdad? Y decían, yo quisiera que lo puedan entender cuál era el propósito de esos, ¿verdad? Y me da mucho peso, quisiera yo mismo ser anatema por los de mi casa, ¿verdad? Para que puedan entender dónde venía la promesa. La promesa no estaba solo en la tierra prometida, la promesa estaba en la simiente, en Cristo, y ellos no lo podían recibir, ¿verdad? Y tenía tristeza y continuo dolor en el corazón Pablo, ¿verdad? Y en el versículo 6 decía, no que esto haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que Dios marcó un camino. Y en este caso, primeramente dice, en Isaac te será llamada descendencia. La descendencia del pueblo de Dios venía por Isaac, ¿verdad? Por el hijo de la promesa, no por el hijo de la esclava, por Ismael, era por Isaac, ¿verdad? Y nos va diciendo cuál es el plan de Dios. Esto es, dice, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, no los que son hijos por descendencia del linaje de los patriarcas son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Y cuál era la promesa? Que le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Los hijos de la promesa son los hijos de la fe en la promesa de Dios, que es la simiente que está en Cristo Jesús, la simiente de salvación. Después de la caída viene la simiente de salvación, y en esa promesa, en esa fe, son los que están contados como descendientes, como pueblo de Dios. Porque la palabra de la promesa es esta, dice el versículo 9. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Esa es la palabra de la promesa. Y era estéril, 90 años, pero esa era la promesa, ¿verdad? Y lo iba a cumplir. Entonces dice versículo 10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Recuerdan que concibió Rebeca también siendo estéril, y en esa concepción había mellizos en su vientre, y en esa revelación que le dio Dios a Rebeca, dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Entonces Dios tiene claramente el propósito de acuerdo a la elección,
¿verdad? No conforme a las cosas que hagan bien o mal las personas, sino conforme a que Él es el que elige. Entonces no depende de nada, sino de la elección de Dios. No habían hecho ni bien ni mal, estaban en el vientre, luchaban, dice, en el vientre, pero no habían cometido algún pecado salidos del vientre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía que cumplirse que el propósito de Dios tenía que ser según la elección y tenía que permanecer por la elección, no por las obras, sino por el que llama. Dice, se le dijo, entonces el mayor servirá al menor. Eso fue lo que le dijo a Rebeca. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ese es el propósito de Dios. Pues no habían nacido, no se puede decir, no, es que lo aborreció porque pues, se fue por los caminos, se casó con las cananitas. No, aún no había nacido. Y Dios ya había elegido, en este caso, a Jacob. ¿Qué pues diremos? Como normalmente podríamos decir, que hay injusticia en Dios, que Dios es injusto. Dios es Dios. Dios no es injusto. Nosotros vivimos en una injusticia que no puede entender la mente de Dios. ¿Quién entendió la mente de Dios? ¿Quién puede ser su consejero? ¿Quién le dio a Dios primero, dice en Romanos 11, ¿verdad? Para que le fuera recompensado. Porque el entendimiento espiritual es que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y por eso podemos darle la gloria a Él. Por eso podemos decir, pero está medio raro, ¿verdad? Esta forma de cómo tú elegiste y esas personas están dando mal testimonio. Tenías que escoger unas personas más, ¿no?, más aptas para tu propósito. Jacob, un engañador, a él lo amé. ¿Por qué? Tenía que permanecer el propósito de Dios en la elección. Entonces no hay injusticia en Dios en ninguna manera, dice el versículo 14, no hay injusticia en Dios. Pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Se trata de Dios, el plan de Dios, ¿verdad? Aunque no nos parezca, sabemos que es el plan de Dios. Así que, versículo 16, todos lo sabemos, no depende del que quiere ni del que corre, ¿no? Sino de Dios que tiene misericordia. Entonces todo depende de la misericordia de Dios. Todo depende de ese plan misericordioso de Dios en los suyos que ha elegido para que se manifieste el propósito. Y a Jacob pues lo escogió, ¿verdad? Lo escogió y pues desde el inicio era un suplantador. Se le puso el nombre de Jacob por eso, por suplantador, por engañador. Pero era el escogido de Dios. A veces dice como que está un poco, pues, ese plan un poco insensato, ¿verdad? O a veces decimos, ¿por qué le fue así, verdad? No está bien ese plan, no fue tan sabio, de pronto debía haberlo diferente. Dios es Dios y ese plan era perfecto. Dice en 1 Corintios capítulo 1, ¿verdad? Cuando vimos el versículo 25, 1 Corintios 1, 25, dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo que tú digas, Señor, como que no te sale, es más sabio que lo que tú puedas pensar. Lo insensato de Dios, ¿verdad? Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y les decía Pablo ahí a los corintios, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no hay muchos sabios aquí, ¿no? A ver, aquí no vemos muchos sabios según la carne y hay algún tal vez premio Nobel o aquí alguien que tenga pues un reconocimiento de sabiduría en la carne. No, tal vez habrá uno que otro. No hay muchos, ¿verdad? Dice aquí según la carne. Ni muchos poderosos, no hay muchos, ¿verdad? Poderosos, ni muchos nobles de sangre azul, no vemos muchos. Sino quiénes somos la mayoría de los que el Señor ha escogido. Ahí dice, ¿verdad? Versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Yo le atiné a todos, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Somos necios, somos débiles, somos viles y no somos nada. Pero eso escogió Dios para avergonzar lo que es, porque se trata de mostrar la gloria de Dios, no de las virtudes o atributos de nadie, sino la gloria de Dios, porque aquí dice a fin de que nadie se jacte en su presencia. Más por Él, más por Cristo, más por su misericordia, más por su elección, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo es de Él, por Él y para Él, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si algo tienes de qué gloriarte,
Gloria en el Señor. No es tu obra, no lo puedes hacer. Reconócelo. Esa es la forma, ese es el es el principio básico, ¿verdad? De recibir el poder de Dios. Reconocer tu debilidad, reconocer que eres Jacob. Aquí vamos a ver cómo se da ese momento precioso. Vemos el momento en donde Jacob reconoce, ¿verdad?, su debilidad. Reconoce su nombre. Entonces puede el Señor mostrar en su poder realmente que Él es el escogido y mostrarle: tú eres ahora Israel. Es lo que lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces no depende de nosotros, depende de Dios, depende de su misericordia. Él es sabiduría, nosotros estamos en Él, sabiduría y poder de Dios. Así que le damos gracias a Dios de que no dependió de que el que quería, ¿verdad? Porque de pronto después el mismo Esaú quiso nuevamente recuperar su bendición y lo procuró con lágrimas, dice después, ¿verdad? En Hebreos 12 también nos dice que aquel Esaú, ¿verdad?, que le dice como fornicario y profano, Esaú, el que en amargura, ¿verdad?, se movió, después quiso recuperar esa bendición y lo procuró por lágrimas y no pudo. No depende del que quiere. No depende del que corre, no depende de toda la huida que tuvo Jacob, ¿verdad? Ahora lo veía en ese contexto, ese versículo de Romanos 9, no depende de tu deseo, de tu anhelo, o de lo que quieras hacer para acercarte a Dios o para tener la bendición de Dios, ni depende de las huidas que tengas de Dios o todo lo que vayas haciendo en contra de Dios, sino depende de la misericordia de Dios, que manifestará a los suyos, ¿verdad? Y ha manifestado desde siempre a quienes son de Él. Y aquí estamos porque es para su gloria, ¿verdad? Entonces, así se dio en ese momento. Él recibió la revelación de Dios. Desde el versículo 28 vimos que en esa huida, saliendo de la tierra de Canaán, ¿verdad?, de Beerseba, se fue a Aram, huyendo de en este caso, la amenaza que tenía de su hermano, por cuanto le había quitado le había comprado la primogenitura por un plato de lentejas, le había quitado la bendición a través del engaño que tuvo, ¿verdad? Y la bendición de su padre fue para Jacob en lugar de para Esaú, y venía huyendo porque había prometido matarlo, ¿verdad?, su hermano, apenas muriera su padre. Entonces, juntamente con Rebeca se pusieron de acuerdo para ir a la tierra de los familiares de Rebeca, ya en Aram, nuevamente engañando a su padre, diciéndole que era para que no tome mujeres de los cananeos, como lo había hecho Esaú, porque estaban haciendo mucho conflicto ahí en la familia, así que para eso le estaban enviando allá, no le estaban contando que estaba huyendo de las amenazas de muerte de su hermano, y entonces le dio la bendición y se iba para Aram, ¿verdad?, donde trabajó con su suegro. Ahí vimos que en el camino tuvo la revelación, tuvo el sueño, ¿verdad?, en donde se le presentó el Señor. Se le presentó esa escalera, se le presentó ese camino, se le presentó toda esa protección que iba a tener en el camino, porque los ángeles de Dios subían y descendían por esa escalera, y el Señor estaba en lo alto, hablando, prometiéndole a Jacob, a los suyos, al representante nuestro, ¿verdad?, de decir: yo te voy a guardar, las promesas van a ser cumplidas, porque las promesas no dependen de ti, dependen de el todopoderoso Dios, ¿verdad? Y por eso podemos vivir seguros de que el plan es de Dios. Y estamos persuadidos de esto, como dice Filipenses, ¿no?, de que el que inició la buena obra la va a perfeccionar. Y aquí vamos a ver ese proceso de perfeccionamiento en este camino, ¿verdad?, de Jacob, de cómo el Señor lo vuelve a traer a casa, porque había recibido las promesas de Dios, había recibido que Dios le decía que será su descendencia, así como lo prometió a su padre, a Abraham, su abuelo, sería como el polvo de la tierra su descendencia, se extendería al occidente, al oriente, dice ahí el capítulo 28, 14, al norte y al sur, todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Te marcaba claramente dónde estaba la bendición de todas las familias de la tierra, en la simiente, que en este caso vendría a ser Cristo, ¿verdad?, que nos habla también el libro de Gálatas. He aquí dice: yo estoy contigo. El Señor no solo le decía: aquí va mi promesa, decía: aquí va mi presencia. No estás solo, voy yo contigo. Así que esa promesa viene garantizada por mi presencia. Dice: yo estoy contigo y te guardaré. La palabra de Dios es clara, ¿verdad? No solamente nos muestra el poder de Dios en nuestro regreso a casa con su presencia, sino también con su protección. Ahí dice: yo te guardaré. Esa es la promesa del Señor, ¿verdad? Yo te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré. La presencia es permanente de Dios. Sobre nosotros ha fijado su mirada. Él nos dará a entender, nos mostrará el camino en el que debemos andar, ¿verdad? Sobre nosotros ha fijado su mirada. Y por eso estamos aquí.
no porque nosotros podamos estar aquí, sino por esa presencia, esa protección, esa provisión de Dios que nos tiene aquí, ¿verdad? Le iba a dar todas las cosas, no le iba a dejar hasta que haya hecho todo lo que le ha dicho. Entonces estaba asegurado, ¿verdad?, el escogido de Dios, en que en medio de todas las cosas que hacía mal, lo bueno es que el Señor estaba ahí. Y el Señor estaba en control de todas las cosas, ¿verdad? De todo lo que Él hacía, y vimos todo cómo se fue dando, ¿verdad? En su caminar ahí en tierra de Labán, sirviéndole, ¿verdad? Pues fue con el propósito de huir, pero también, como dice, pues voy a ver mujeres, y se enamoró de la belleza de Raquel. Después fue engañado por su suegro porque le hizo trabajar 7 años haciéndole, pues diciéndole que era por Raquel. Después fue engañado, le dio a su hermana Lea porque no se acostumbraba, ¿verdad? No sabía, ¿no?, que primero tiene que casar a la mayor y no a la menor, y pues le costó otros 7 añitos. Y en estos 7 añitos pues se dedicó a tener descendencia con la amada, con la no amada y con las siervas de la amada y de la no amada. Entonces toda una cosa que uno dice, insensatez de Dios. Es Dios, ¿no? O sea, no hubo otra forma, no había, ¿no?, que de una vez, se case con la que amaba a Raquel, le quite su esterilidad y los 12 hijos los tenga de Raquel nada más, y pues yo creo que ese hubiera sido un mejor camino, ¿no? Un poquito más sensato. Lo insensato de Dios es más sabio de lo que tú puedas pensar, ¿verdad? Entonces dice, Señor, gracias porque a través de esto me muestras, como dice la Escritura, es útil para enseñarme quién soy, para poder redarguirme de pecado, de quién soy, en quién estoy representado. Este es un espejo, me está mostrando lo que soy. Entonces, para poder depender de quién es Él, entonces poder saber que necesito ser instruido y corregido en su justicia, no en mi capacidad de ser bueno, en la justicia de Dios. En mi incapacidad de ser bueno, dependo de Él, y entonces puedo caminar en su justicia. El Señor no me hace bueno, el Señor me hace consciente de que no soy bueno y que necesito estar en comunión con aquel que puede hacer en mí la obra, y entonces manifestar no mi bondad, sino su presencia. Y entonces puedo dar la gloria a Dios, no a aquel que, el David de antes y el David de hoy, no, este sí es bueno. Sigo siendo el mismo, pero hay una nueva presencia en mi vida. Sigo teniendo la misma capacidad de hacer lo que hacía antes. Sigo teniendo la misma capacidad de ser el engañador que era antes. Ahí está, porque esa es mi naturaleza. Pero ahora tengo la presencia del justo. Ahora está la presencia, y ya no perseveramos en el pecado, no porque no queramos, sino porque la presencia, la simiente de Dios está en nosotros, y entonces no nos permite pecar, no porque ya no seamos capaces, toda la capacidad está en uno. Ahora tenemos la presencia de Cristo, ahora tenemos la presencia de su Espíritu, y así como fijó su mirada en Jacob, así como prometió a Jacob su presencia, su protección, su provisión, así ha fijado su mirada en nosotros. Y asimismo tenemos la confianza de que tenemos su presencia, tenemos su protección, tenemos su provisión. Entonces caminamos en ese entendimiento. Y así fue caminando Jacob. Después se dio cuenta de que ya estaba uno tras otro, los hijos por aquí, por acá, se lo vendían, lo rentaban, venían, que si por las mandrágoras, y no, era ¿no? Así dices, no, pasemos eso porque no quiero ver qué sigue, y se va poniendo peor, ¿no? Se va poniendo peor, porque ya despierta, supuestamente ya despierta Jacob. Dice, ya tengo que irme para acá, ¿no? Y la forma como se va engañando nuevamente en su naturaleza. Pero no, Jacob era el engañador honrado. Así se presenta, ¿no? Así se presenta Jacob, versículo 33 del capítulo 30, cuando dice, este va a ser mi salario. ¿Qué quieres que te dé? No te vayas, le dice Labán. ¿Qué quieres que te dé? ¿Cuál es tu salario? No, dame nomás las manchaditas de tus ovejas, de tu rebaño, dame las manchaditas, el desecho, lo que no te conviene, ¿verdad? Yo te limpio tu rebaño y me quedo con lo malo, ¿no? Y entonces dice, el versículo 33 dice, así responderán por mí mi honradez, ¿no? Mañana, cuando vengas a reconocer mi salario, toda la que no fuere pintada ni manchada de las cabras del color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto, ¿verdad? Mi honradez va a responder por mí. Soy el engañador honrado, ¿no?
Después de decir, sí, después se sale sin avisar y la palabra nos dice claramente de que él había engañado, como dice el versículo ahí del capítulo 31, ¿verdad? El versículo 20, y Jacob engañó a Labán, no le avisó que se iba, por lo tanto lo engañó, seguía siendo un engañador, pero modelo, ¿no? Era un modelo de engañador, porque después como no supo que su esposa se había robado los ídolos, ¿no? Se puso a ver, llega Jacob y le dice, a ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué te vas sin avisarme y eso más, te robas mis ídolos? No, pues me fui sin avisar porque tenía miedo, pero de tus ídolos, no, que al que encuentres eso, pues se muera, ¿no? No viva. No sabía que Raquelita pues había aprendido bien de su esposo y no solo era una engañadora, sino también ladrona, y había robado los ídolos, entonces no sabía si estaba ahí, ¿no?, justificando, y después ya vimos el pasaje en donde no encuentra los ídolos porque en su engaño, pues Raquelita se sentó y le dijo al papá que no podía levantarse porque no era el tiempo adecuado para levantarse porque estaba en su periodo y no encontró los ídolos. Y se envalentonó Jacob, nuevamente diciendo, yo soy aquí el modelo y la víctima, ¿verdad? Ahí cuando en el versículo 36 del capítulo 31 dice, entonces Jacob se enojó y riñó con Labán y respondió Jacob y le dijo a Labán, ¿qué mal he hecho? ¿Cuál es mi transgresión? ¿Qué pecado he cometido para que vengas aquí con tanto ardor a perseguirme? Seguía en esa justificación, ¿verdad? Seguía en ese sentir de que era el engañador modelo, el engañador honrado. Decía, sí, que has buscado en todas mis cosas y no has hallado nada de tu casa, ¿no? Tú estás mal, yo estoy bien. Estos 20 años, versículo 38, he estado contigo, tus ovejas, tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas, nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño, el hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas, de día me consumía el calor y de noche la helada, el sueño huía de mis ojos. Qué bárbaro, ¿no? Qué bueno era Jacob, impresionante. El modelo, ¿verdad? ¿Quién quisiera un siervo así? ¿No? Modelo, engañador honrado. Así estos 20 años servido en tu casa, 14 por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Él sabía que era la presencia de Dios. Si no era la presencia de Dios, no hubiera tenido nadie. Después le dice así, es la presencia de Dios. Pero él seguía confiando en su papel de víctima. Aquí soy la víctima, ¿verdad? Pero tenía que llegar este momento, ¿verdad? Y ahora vamos a ver en ese momento en donde en su regreso el Señor le va mostrando, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver ahora, esa nueva vida, en esta tercera parte de esta historia, ¿verdad? De estos 4 capítulos, esta historia de vuelta a casa, ¿verdad? De Jacob representándonos a nosotros, ¿verdad? En nuestro caminar de vuelta a casa. El objetivo, no sé si lo tenemos por ahí, es observar ese proceso tierno de Dios, el proceso tierno de Dios mediante el cual lleva a Jacob al pleno entendimiento de su naturaleza y por consiguiente a su necesaria dependencia de Dios. En este caminar es maravilloso como el Señor nos va mostrando tiernamente este proceso donde quiere llevarnos así, poquito a poquito, hasta que entendamos que se trata de Él, podamos doblegarnos a tal punto en que digamos, ahora sí, entiendo que soy Jacob. Y entonces podamos ser cambiados a ese nombre, ¿verdad? A pueblo de Dios, a Israel de Dios, a quien Dios gobierna. Es lo que vamos a ver, ¿verdad? Lo que significa ese nombre con el que fue cambiado, en este caso, Jacob, ¿verdad? Así que vamos a ver estos versículos del 1 al 8, vamos a ver estos mensajeros y el mensaje de Dios. Después vamos a ver esa comunicación de Jacob ahora con Dios en esa oración en donde recibe la perspectiva para tener la estrategia correcta de su regreso a casa y obtener así la victoria, ¿verdad? Al final de este capítulo. Así que vamos a leer los primeros 8 versículos primero para ver cómo se da este evento, ¿verdad? Este momento en que regresa, está en camino a casa. Dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas. Y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte.
y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó al pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. ¿Verdad? Ese fue el primer evento en donde vemos que Jacob siguió su camino, siguió en su caminar de regreso, ¿verdad? Y el Señor siguió mostrándose. En medio de ese caminar, el Señor siguió manifestándole, ¿verdad? Que su presencia estaba con él. En esa escalera le había mostrado que los ángeles estarían subiendo y descendiendo, estarían ayudándole en este proceso, ayudándole en este caminar. Se le presentan los ángeles de Dios. Ya no solo le habla Dios, sino se le presenta, ¿verdad? Una presencia visible de estos ángeles de Dios y dice, aquí está, este es campamento de Dios. Esto es el campamento de Dios, estoy en medio del campamento de Dios. Ya estábamos recibiendo, ¿verdad? Ese sentir de que Dios estaba cubriéndolo, guardándolo, protegiéndolo. Sus ángeles estaban acampando, ¿verdad? Que dice el Salmo 34, ¿verdad? Un versículo que es muy esperanzador, sabiendo que los ángeles de Dios acampan alrededor de los que le temen, ¿verdad? Salmo 34, 7, ¿verdad? Dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Estaba cumpliendo esa promesa, estaba haciendo que Jacob entienda que la presencia de Dios estaba ahí. Había esos ángeles y llama ese lugar Mahanaim, que significa 2 campamentos, es el plural de la palabra campamento. Y aquí se juntaron, está el campamento de Dios. Mira el campamento que yo tengo, tremendo campamento de animales, de siervos, de siervas, 2 mujeres, las criadas y los hijos, 12 hijos, 11 hijos, una hija, y todo el campamento estaba ahí, y ahí se unió con el campamento de Dios, y por eso se puso ese lugar Mahanaim, ¿verdad? Ahí están estos 2 campamentos, se unieron estos 2 campamentos. Y entonces vamos a ver la estrategia, vamos a ver cuál es el plan, ¿verdad? Y siguió su propio plan, ¿verdad? En este caso Jacob, vamos a ver, tenía que enfrentarse a su pasado, habían pasado 20 años, ¿no? Ya en este proceso del Señor mostrándose, no era un joven, ¿verdad? Vimos que cuando salió de ahí de Beerseba tenía 77 años Jacob, ahora 20 años habían pasado, ya era un señor de 97 años, ¿verdad? El que estaba regresando, entonces tenía que saber que estaba el campamento de Dios con él. Envía esos mensajeros delante de sí, ahí a Esaú, pues vamos a tener que regresar a donde está el que me quería matar. Y mi mamá quedó en enviarme a alguien para traerme nuevamente cuando se haya aplacado su ira y no ha venido. Por lo tanto, yo creo que está todavía latente, ¿verdad? Esa ira y todo, pero vamos a ver, este va a ser la estrategia. Voy a mandar los mensajeros para decirle que no quiero nada de él, que el Señor me ha prosperado aquí en estos 20 años. Le dice, les envía así a Esaú, a la tierra donde él vivía, en el campo de Edom, y les dice que así les dirán a Esaú. Así dice tu siervo Jacob, vamos a aplacar, digamos, él es el Señor, yo soy tu siervo, estoy regresando como tu siervo en un proceso, ¿verdad? En donde el Señor le está dando ese entendimiento de cómo irse bajando, ¿verdad? Para poder llegar a ese momento en donde realmente el Señor tenga la preeminencia, ¿verdad? Y prevalezca en su vida. Y dice, así vas a decir, ¿no? Tu siervo Jacob, dice, con Labán he morado todos estos años, ¿verdad? Estos 20 años me he detenido hasta ahora y tengo todo. Tengo mucho, tengo vacas, tengo asnos, tengo ovejas, siervos y siervas. Y así envió a decirlo a mi Señor para hallar gracia en tus ojos. Eso fue lo que dijeron los mensajeros. Y volvieron los mensajeros a Jacob y le dijeron, ¿no? Vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte. Pero ahí anda con 400. Así que viene a recibirte con 400, ¿no? Jacob se espanta, le dice, no yala, como dicen, ¿no? Ya no la hicimos, ¿no? Eso les decían Reynosa, es la influencia del Chapulín Colorado en mi infancia. Entonces, vemos cómo se espanta mucho, tiene mucho temor, ¿verdad? De qué iba a pasar. 400 hombres estaban solo con siervos y con muchas ovejas, pero las ovejas no le iban a servir de mucho, ¿no? En su enfrentamiento, entonces se llena de gran temor, se angustia y toma su decisión, pues la decisión muy parecía muy correcta, ¿verdad? Vamos a ver, nos va a destruir 400 hombres, seguramente que nos puede destruir, pero vamos a dividirnos, ¿no? Entonces, de perdido que se salve un grupo, como dice aquí, en ese gran temor, lo que hace es distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, les dividió en 2. Así que
a los dos no nos va a poder destruir, porque ataca al uno y el otro sale corriendo, entonces se salva el uno. Dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Entonces, de perdido salvamos el 50% del campamento, lo dividimos en dos. Esa era la estrategia, supuestamente, de Jacob en su caminar. Pero en ese temor, entendió que tenía que hablar con Dios. Entendió que no se trata de lo que tú crees que es mejor, se trata de lo que Dios tiene para ti. Entonces es el momento en donde Jacob le dice al Señor, empieza a hablar con el Señor, empieza lo que tenía que haber hecho siempre, consultar con Dios, evitarse tantos problemas, ¿verdad? Cuando hacemos eso en nuestras vidas, y es muy repetitivo, muy recurrente en nuestras vidas, que queremos hacer las cosas como creemos que es lo más conveniente, porque somos expertos, ¿verdad? De pronto en las estrategias de resolución de nuestros problemas, pero no consultamos a Dios, no hablamos con Dios, no le pedimos, Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Qué es lo que estás mostrando? ¿Cuál es tu propósito en medio de esto? Y entonces nos empezamos a llenar de temor en lugar de confiar en el Señor. En este momento ya Jacob dice, voy a hablar con Dios. Y le dice, en ese temor, ¿verdad? A veces llegan esos momentos de mucho temor y angustia, en que empezamos a hablar con Dios casi a la fuerza, pero es el momento en donde vamos a obtener la guía y la dirección del Señor. Y le dice a Jacob, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, tú eres el Señor que me dijiste, vuélvete a tu tierra. O sea, estoy haciendo lo que tú me dices. Tú me dijiste que me vuelva y ahora, ¿cómo enfrento a los 400 de Saúl, verdad? Tú me dijiste que vuelva a mi tierra, a mi parentela, que tú me harás bien, ¿verdad? Yo te haré bien. Pero empieza a entender cómo debía ser su relación con Dios, entender que Dios estaba en control y que Él no era el que tenía que tomar las decisiones, sino Dios. Y entonces se pone en el plan de decir, menor soy yo que todas las misericordias. Ahora sí vas entendiendo, ¿verdad? Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, porque he entendido que todo lo he tenido de ti. Salí de hace 20 años con mi palito en la mano, con mi cayado, eso era lo único que tenía. Y ahora estoy sobre 2 campamentos. Ahora, ¿quién me lo ha dado todo? Entonces empezó a entender Jacob, ¿no? Es decir, todo es de ti, ¿verdad? O sea, tú me prometiste que me ibas a guardar, que me ibas a traer de vuelta. Todo lo he obtenido de ti, tu provisión vino de ti, de tu mano, no fueron de mi estrategia de las varas ahí que hice para que me engrandezca en mi ganado. Todo era de tu mano. Entonces se va dando ese proceso, como decimos, ese proceso tierno de Dios en donde nos va mostrando, ¿no? ¿De quién se trata? ¿Dónde está, verdad, el poder? Así en nuestra sujeción, en nuestra entrega, en nuestro reconocimiento de quién está con nosotros, ¿verdad? Y así se expone, ¿verdad? Y lo entiende Jacob en el versículo 10, con mi cayado nada más pasé este Jordán y ahora estoy sobre estos 2 campamentos. Líbrame, Señor, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. Soy sincero, le tengo miedo. No venga acaso y me mate a la madre con los hijos, ¿verdad? Me deje sin lo que tú me has dado. Pero no, empezó a confiar en el Señor, ¿verdad? Empezó a decirle, ahora muéstrame, tú has dicho todo esto, y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y entonces durmió ahí toda la noche, ¿verdad? Ahí durmió, ahí descansó, ahí pudo decir, ok, ahora sí entendí. Se trata de confiar en el Señor, se trata de explicarle, ¿verdad?, nuestros temores al Señor y dejarnos llevar por el plan de Dios. Ahí pudo dormir, ¿no? A veces perdemos el sueño en nuestros problemas. No sé si te pasa a veces que de repente andas dándote las vueltas en la cama y en la almohada y ahí estás y pasa el tiempo y miras el reloj y ya mismo me duermo y no te duermes porque el problema sigue ahí, tú planeando tu estrategia y viendo cómo lo solucionas y todo, y hasta que entiendes que lo que tienes que hacer para dormir es prender la luz y hablar con Dios. Y a veces nos demoramos mucho tiempo, ¿no?, en hacer lo primero que debemos hacer. Si tengo este problema, Señor, dime tú qué tengo que hacer. Inmediatamente, ¿no? Yo a veces paso una media hora, 45 minutos, sigo y digo, no, es que ya mismo voy a entender y voy a traer. No, la paz viene de hablar con Dios. Levántate, habla con Él, deja que Él te hable, lee la palabra. A mí me pasa, ni 5 minutos y nuevamente ahí, roncando, ¿no? Porque entregué eso al Señor, ese problema al Señor, hablé con Él y dije, Señor, tú estás en control, tú me estás cuidando. Yo no voy a poner estrategias que yo creo que son buenas, quiero tus estrategias.
Dime qué tengo que hacer, cómo tengo que enviar, cómo tengo que hacer los mensajeros y todo, y cómo va a venir a continuación. Entonces durmió. Es un tip. Si estás sin dormir, prende la luz, habla con Dios, deja que Él te hable. No va a pasar mucho tiempo. Nuevamente ahí, babeando en la almohada. ¿No? Sí, porque estás tranquilo, porque ya lo depositaste en manos del Señor, ¿verdad? Y ahí está el versículo, ¿cuál estamos? 13, ¿verdad? Y durmió allí aquella noche, y entonces viene inmediatamente lo que Dios tenía en su plan. Y toma ahí, dice de la mano, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. O sea, no se trata de mandarles el mensaje, de decir no quiero nada tuyo, no quiero que me des nada porque ya tengo mucho. Ahora tienes que darle lo que tienes. Que a veces decimos, no, ya tengo mucho. Pues ahora tienes que dar, ¿no? No solamente reconocer que Dios te ha dado todo, ahora tienes que repartir. No sé si esta sea una parte en donde dice, cuando Jacob en su voto, ¿verdad? Del capítulo 28, dijo, si es que tú me protegieres y me trajeres y todo, entonces tú serás mi Dios y entonces te daré el diezmo de todo lo que me dieres. No sé si esto tenga alguna relación, pues probable, ¿no? Que estos 550 animales que pasen las manadas que le iba a entregar a Jacob, sea parte del entendimiento, ahora entiendo. Ahora no se trata de decir que soy muy potentado y soy tu siervo nada más ahí con palabras bonitas. Ahora sí, dale, reparte, ¿no? Entonces ahí está el presente que el Señor le puso en su mano, ¿no? No fue algo que preparó, no fue sino lo que puso en su mano. Y en este caso, como dice que estuvo ahí ese presente compuesto de 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. 550 animales, dice la cuenta. Era lo que tenía que hacer, esa es la estrategia. Y lo vas a mandar por manaditas, ¿no? Van a ir primero las cabras, los machos cabríos, después viene la otra manada de las ovejas y los carneros, después vienen las camellas paridas con sus crías, después vienen las 40 vacas y las 10 novillos, y después vienen las 20 asnas y los 10 borricos. Eso le dio Dios. Entonces dices, ¿y qué tiene que ver los números y todo? No sé, pero ese era el presente que le dio Dios para que apacigüe la ira de su hermano. Ese era el plan de Dios, no era, anda, dile como tú crees, sino él había confiado, ¿verdad? Y así lo entregaron, dice sus siervos, cada manada de por sí, y les dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Entonces fueron cada manada con un espacio entre sí, iban pasando y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú. Y aquí también Él viene tras nosotros. Él viene junto con el presente. Él viene con lo que te está mandando, ¿verdad? Aquí viene y le diréis también, el del versículo 19, mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas diciendo lo mismo, ¿verdad? Conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Estaba preparando para ese momento, ¿verdad? De esa reconciliación que vamos a ver en el siguiente capítulo con su hermano Esaú, con el presente que Dios le había dado, con la estrategia que Dios le había dado, no con sus propias estrategias, con la estrategia de Dios en donde ahora sí tú eres mi Dios, ahora sí tú eres mi Dios. Pero una cosa es decir que tú eres mi Dios y otra cosa es caerse con el diezmo, ¿no? Entonces ahí es fácil, tú eres mi Dios. Pero como sabe decir el pastor que dicen los americanos, pon tu dinero donde está tu boca, ¿no? Put your money where your mouth is, ¿no? El diezmo es mi pertenencia al Señor. Es que tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios y entonces aquí estamos viendo que es de lo recibido de su mano. Todo esto me lo has dado. Entiendo que desnudo vine a este mundo, ¿verdad? Y sin duda desnudo me voy a ir. Nada tengo en este mundo, nada me voy a llevar, todo es tuyo, Señor. Y me permites quedarme con el 90. Chihuahua. Y aún así, es muy difícil si el Señor no se ha revelado, si el Señor no es tu Dios. Aquí entonces estamos viendo como poco a poco el Señor en su tierna mirada, en su tierno proceder, va mostrando a Jacob de quién se trata.
a ese entendimiento pleno, ¿verdad? De quién es Él, de cuál es su naturaleza. Y entonces, ahora sí, Señor, dependo de ti. Mi sustento depende de ti. Mi sustento no depende del 10% ni del 90%, depende de ti. Y sé que tú eres el que me guardas, el que me proteges, el que me provees, el que tu permanencia está conmigo, tu presencia, tu palabra, tu poder y todas las pez que quieres ir aumentando porque es de Dios. Eso es. Entonces entiendes, y ya no es una carga, es un privilegio, ¿no? ¿Qué es? Decirle a Dios, te pertenezco, en espíritu, en verdad y en todo lo que ¿verdad? Significa mi pertenencia a ti. Entonces empezó la estrategia, mandó a todos los siervos, apaciguará su ira con ese presente que va delante de él, pues podía verle a su rostro porque le iba a ser acepto. Pasó ese presente delante de él durmió. Nuevamente, Jacob durmió. Estaba ahora en manos del Señor, entonces podía dormir aquella noche en el campamento y después se levanta aquella noche, toma a sus mujeres, a sus 2 siervas, sus 11 hijos, pasa ahí ese estero, ese vado de Jaboc, los toma, los hace pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía, versículo 23. Y así se queda el Señor, Jacob solo, dice el versículo 24, y empieza esta lucha. La lucha de la victoria, la lucha de la victoria, la lucha de la entrada a esa nueva vida, ¿verdad? Lo que vamos a ver en este episodio, ¿verdad? Esa nueva vida, ¿verdad? Que Jacob obtiene, ¿verdad? Con ese nuevo nombre a través de esta lucha que tiene con el ángel. Y así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, ¿verdad? Esta es la lucha de Jacob en su ser, ¿verdad? En esa lucha personal con Dios. Aquí vamos a ver el varón, era la imagen misma de Dios que se había presentado delante de él y de su lucha con él en su naturaleza, ¿verdad? Y era una lucha extensa, dice que hasta que rayaba el alba estaba luchando y el varón vio que este necio no se rinde, ¿no? Veía que no podía con él, pero ahí viene el toque de Dios. El momento del toque de Dios, el momento cuando Dios toca a Jacob para que pueda mostrarle su debilidad, ¿no? En estos tipos de luchas, no sé cómo estaba luchando con este varón, no sé si al estilo del box o de la UFC o con patadas y solo puñetadas, pero aquí el Señor lo tocó donde debía tocarlo, en su debilidad, dice que lo tocó ahí el varón en el sitio del encaje de su muslo y descoyuntó al Jacob, ¿no? Ahí el encaje del muslo, cuando se encaja aquí en la cadera, ¿no? Le desencajó el muslo, ¿verdad? Y no sé si debe hacer ahí un golpe, ¿no? Preciso para que te tire al piso, ¿no? Ahí es donde tocó el Señor para que puedas entender quién eres, para que puedas caer al piso, para que puedas entender quién eres tú y que puedas reconocer delante de Dios quién eres. A veces son esas cosas, los toques en tu orgullo, en tus situaciones, en tus finanzas. No sé qué tipo de toque vaya a tener el Señor que usar para poder cambiarte el nombre. Cuando tú reconozcas cuál es tu nombre de naturaleza, para que cuando tú entiendas, es decir, como vamos a ver ahorita inmediatamente, ¿verdad? En donde dice, le tocó en el sitio del encaje de su muslo, se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y le dijo, ya déjame, porque raya el alba, ahora sí, déjame. No, ya no estoy aquí en el piso, no, ahora me bendices, ¿no? Ya me desencajaste, ya me descoyunturaste aquí y todo, y ahora me bendices, ¿no? A ver, dice el varón, le dijo, ¿quieres bendición? ¿Cuál es tu nombre? ¿Quieres bendición? ¿Cuál es tu nombre? Declara tu nombre, Jacob. Díselo, dilo. ¿Cuál es tu nombre? Jacob, el suplantador, el engañador. No soy el honrado, no soy el gran siervo de Labán, soy un suplantador. Es cuando el Señor toca, ¿verdad? Y entonces te dice, ¿quién eres? La principal revelación de Dios para entregarte esa salvación y esas promesas y todo, es cuando reconoces quién eres. Entonces, para que pueda ser cambiado tu nombre. De la misma manera, ¿verdad? Así pasó y pasó con Pablo y pasó. Ya no soy el Saulo. Cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado por pérdida, por amor
de esta gracia, por amor de esto, ¿verdad? Ahora quiero ser Pablo, lo más insignificante. Qué éxitos pasados, qué nada. Soy un suplantador. No puedo ser el suplantador honrado, no existe. Soy un engañador. No puedo ser honrado si soy un engañador. No puede haber honradez en mí. A veces les comentaba, ¿verdad? Hace algún tiempo comentaba esa ilustración de esa persona que muy honesto, ¿verdad? Fue ahí una pareja a un servicio de venta de comida rápida, de pollito asado, aquí de los, ¿no? Y ahí por la ventanilla pues pidió su cajita de pollo, le llegó su pedido, se fue a su casa, abrió la bolsa, y en la cajita no había pollito, estaba llena de billetes, porque se había equivocado el cajero y en vez de darle la caja del pollito le dio la caja de la venta de todo el día, ¿no? Dijo, no, yo soy un hombre honrado, vámonos a devolverle la caja, ¿no? Esto no nos pertenece. Y fueron allá, ¿no? Y el pobre cajero estaba pero desesperado, llorando y todo, no sabía qué hacer. De repente llegan, ¿no? La pareja y aquí está, me entregaron equivocadamente, en lugar del pollito que pedí, todo este billete, toda esta lana, este dinero. ¡Wow! ¡Oh! Esto es sorprendente. Nunca en la historia de este pueblo ha habido tanta honradez, ¿no? Es impresionante. Vamos a traer a las noticias. No, las noticias, no, es que esta no es mi esposa. El engañador honrado declara tu naturaleza. Es lo que el Señor te pide. Simplemente, no eres honrado, eres Jacob. Eres Jacob, quieres ser Israel. Reconoce que te dejas llevar por tu corazón y tu corazón te dice la Biblia que es engañoso y perverso. Que todas las cosas es que lo hago de corazón, Señor. Tu corazón es engañoso y perverso. No te guíes por tu corazón, déjate guiar por el Señor. Hasta que el Señor tome control y gobierne tu vida, entonces serás de Israel. Hasta que eso es lo que significa, ¿verdad? La palabra Israel no solo es el que lucha con Dios, sino el que lucha con Dios y Dios prevalece. Y Dios gobierna, esa es la raíz, ¿verdad? De esa palabra Israel, a quien Dios gobierna. Que no son tus planes, no es tu propósito, no es tu honradez, tu bondad, tus buenas acciones. Es el reconocimiento de que si no fuera por Él, si te viera tal cual eres, entonces reconocerían que es Jesús el único que puede darte ese testimonio, ¿verdad? Porque es para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces así, pues no se dirá, ok, dijiste que eras Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob. Ahora entendiste, sino que tu nombre será Israel, porque has luchado con Dios, con los hombres, y ahí está la victoria. El reconocimiento que eres suplantador, que no eres bueno, porque no hay ninguno bueno. Entonces viene la victoria de Jacob en el momento de reconocer su naturaleza. Entonces Jacob le preguntó y dijo, pues, ahora sí, ya te dije mi nombre, dime el tuyo. Y el varón le responde, ¿por qué preguntas mi nombre? ¿Tendré yo acaso un nombre? Yo soy el Dios de Israel, soy el varón de Dios, la representación de Cristo, que es un nombre sobre todo nombre, ¿verdad? Ese es un nombre sobre todo nombre. Yo te voy a bendecir, no te voy a decir mi nombre, te voy a bendecir. El momento ese, dice, lo bendijo allí. Entonces Jacob llamó el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios. Es cuando puedes ver a Dios, cuando reconoces tu naturaleza, cuando reconoces quién eres, cuando reconoces que eres un suplantador y reconoces que todo lo que tienes es por el poder de Dios y porque has sido escogido de Dios. Entonces puedes tener la seguridad de que estás viendo a Dios, porque estás viendo la presencia de Dios y el poder de Dios en tu sinceridad. Tienes que ser íntegro. Si no quieres cubrir con ciertas áreas lo que no puedes ser en otras, ¿verdad? Cubrir con tu honradez lo que eres un engañador. Entonces puedes ver a Dios cara a cara y que tu alma sea librada. Dice, porque vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Cuando había pasado Peniel, le salió el sol. Es cuando sale el sol. Y ahí entiendes, ¿no? Ahí entiendes que soy débil. Y ahí andaba, ¿no? Jacob, entendido que no era el que podía hacer las cosas, sino que estaba. El Señor le había, ¿no?, puesto
Ahí cojeando Jacob, pero con nuevo nombre. ¿No? Cojeando, pero con nuevo nombre. Decía uno el profeta Balaam, ¿verdad? Cuando decía, soy caído, pero abiertos mis ojos. Mi naturaleza no me da para andar rectamente. Ahora entiendo que mi naturaleza me hace renguear, cojear, desviarme. Pero tengo un nuevo nombre. Ahora Dios gobierna. Ahora el Señor tiene control de mi vida. Ahora Él me va a dirigir. Ahora ya me fío de Dios de todo mi corazón. Ahora ya no me apoyo en mi propia prudencia. Ahora le reconozco en mis caminos. Y ahora sé que Él va a enderezar mis veredas. Él va a enderezar. Mis caminos son desviados. Mi naturaleza es desviada, sigue siendo desviada. Si no voy y me presento delante de Dios, mi naturaleza va a tomar el camino equivocado. Si no tengo comunión con Dios, ¿qué decisiones crees que pueda tener? Por eso consulta al Señor, habla al Señor, habla a su iglesia, a su cuerpo, cualquier decisión que tenga. No es que si consulto con el pastor me va a echar a perder el novio o la novia, o mejor no, nada más le aviso. Ya encontré la pareja. Órale. ¿Y cómo te mostró el Señor? Pues el internet, o no sé, compatible y salió 100% compatible, o me salió qué sé yo. Consulta al Señor, es mejor. No sigas con tus veredas desviadas. Toda decisión, si eres escogido de Dios, nuevamente el Señor está contigo. Él te guardará, te dará todas las cosas necesarias para volverte a casa. Su presencia, su protección, su provisión, todo estará contigo. Pero tienes que dejarle gobernar tu vida. Tienes que dejarle así como está, ya cojeando de su cadera, pero ahora ya no era el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Ahora se convirtió en el Dios de Jacob. Ya era una presencia personal de ese señorío de Dios en Jacob. Ahora puede decir, tú eres mi Dios. Como decía, cumpliendo su voto, ¿verdad? En donde hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, vestido para vestir, y si volviera en paz a la casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ahora tú eres mi Señor. Ahora te pertenezco, ¿no? Te pertenezco, mi vida te pertenece, porque entiendo que todo es tuyo, ¿verdad? Y ese dice, porque el último versículo, por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día, decía Moisés, y en este caso que estaba escribiendo a los del pueblo de Israel, ¿verdad? Que era la costumbre en ese tiempo de no comer del tendón que se contrajo, el cual estaba en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo, en el tendón que se contrajo. Esto dicen que es una tradición, que todavía los escritos de los rabinos, los judíos todavía mantienen esta tradición de no comer de ningún animal de este tendón, ¿verdad? El que mostró aquí al que le tocó Dios a Jacob. Así que le vamos a dar gracias al Señor y le vamos a pedir que durante esta semana nos confronte y nos siga hablando y nos permita reconocer nuestra necesidad de Dios. Y como dice el objetivo, seguir observando ese tierno proceso por medio del cual Dios nos lleva a ese entendimiento de nuestra naturaleza y por consiguiente a nuestra necesaria dependencia de Dios. Señor, te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra, gracias por tu instrucción, gracias porque sabemos que dependemos de ti, Señor. Tú un día nos tocaste, nos descoyuntaste, Señor. No sabemos, quebraste, Señor, nuestro orgullo, quebraste nuestra vanidad, nuestra idea de ser tal vez buenos cubriendo ciertas áreas de nuestra vida con otras cosas, Señor. Hasta que un día nos mostraste, Señor, quiénes somos. Hasta un día que nos preguntaste cuál era nuestro nombre y pudimos responderte, yo soy el suplantador. Yo vivo en un engaño, vivo en una naturaleza y en un corazón engañoso y perverso que necesita de ti, Señor. Gracias por ese precioso día, Señor, en donde nos revelaste, Señor, quiénes éramos y quién eras tú y cuál es el único camino que podemos tomar para reconciliarnos contigo, porque nacimos en pecado y por lo tanto apartados, separados de tu gloria, Señor, por cuanto todos pecamos, Padre. Pero asimismo entendimos que tú eres el perfecto Dios, que con tu perfecto amor y misericordia, sabiéndonos incapaces de volvernos a reconciliar por nuestras fuerzas, Señor, tú te diste por nosotros y tú te entregaste en la cruz, el sacrificio perfecto, la paga perfecta por nuestro pecado, la vida de tu Hijo Jesucristo, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, dice tu Escritura,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, por habernos mostrado, por habernos revelado ese camino. Después de habernos revelado nuestra necesidad, tú nos revelaste el camino y nos revelaste ese precioso destino de vida eterna por los méritos y por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Te damos gracias, Señor, por ese día en que tocaste nuestras vidas. Y no solamente te declaramos como el Salvador, sino que te pudimos hacer el Señor de nuestras vidas. Aquel que gobierna nuestras vidas, hemos podido ser ahora ese Israel tuyo, Señor, ese pueblo tuyo, ese pueblo victorioso por los méritos de tu Hijo. Te damos gracias, Señor. Y hoy día te pedimos también que tú manifiestes a los tuyos, Señor, a los que tú has tocado, Señor, en este momento sus corazones y sus vidas, para que puedan entregarse a ti y que tú puedas, Señor, hacer esa obra en ellos para gloria y testimonio de tu presencia. Te damos gracias, Señor, y hacemos este llamado. Si hubiera alguna persona que en este día el Señor tocó su corazón, le permitió entender su naturaleza y su necesidad, quisiéramos hacer este llamado y decir: este es el día en que el Señor ha escogido para que tú entregues tu vida a Él y le reconozcas, digas: ¿cuál es tu nombre? Aquí estoy. Yo soy ese engañador que necesita de ti, que necesito la verdad, que necesito del camino, que necesito la vida. Y Jesús dijo: yo soy ese camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y es la única forma de acceder al Padre. Si ese es tu sentir, yo quisiera que ahí donde tú estés, simplemente reconozcas esa realidad y le entregues tu vida al Señor. Si hubiera alguna persona que en este momento quisiera entregarle su vida al Señor, quisiéramos hacer una oración. Yo quisiera hacer una oración contigo. Ahí donde tú estás, simplemente reconócelo y ponte de pie y hacemos esta oración y entregamos tu vida al Señor. ¿Habría alguna persona que en este día quisiera reconocer y declarar a Cristo como su Señor y Salvador? Hacemos esta oración. Ahí donde estés, ponte de pie y hazme saber para hacer esta oración y pedirle al Señor que tome control de tu vida. Si hubiera alguien, ponte de pie. Si no, vamos a orar todos como iglesia. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a decirle: gracias, Señor, por ese día precioso en donde pudimos reconocer. Dile gracias, gracias, Señor, porque un día tocaste mi vida, me hiciste entender mi necesidad de ti, Señor. Ahora, Señor, permíteme caminar, Señor, en esta debilidad, Señor, tal vez con esa cojera de mi naturaleza, Señor, pero sabiendo que así, Señor, tú me haces ver que soy dependiente de ti, Señor, que separado de ti nada puedo hacer, Señor. Tú eres mi caminador, Señor. Tú eres el que me permite, Señor, dar un paso cada día. Te damos gracias, Padre, por ese día en que tú entraste en nuestras vidas, Señor. Gracias porque no dependió de ninguna obra nuestra, ni ninguna mala obra nuestra, Señor. Dependió de tu misericordia, Señor, que topó nuestras vidas, Señor, y nos elegiste, nos sacaste, Señor, de ese mundo y de esa vana manera de vivir. Cuando andábamos, Señor, en ese tiempo, Señor, tú nos cambiaste, Señor. Cambiaste nuestro lamento en baile, Señor. Nos ceñiste de alegría, Señor. Desataste nuestro cilicio, Señor. Te damos gracias, Padre. Ahora continúa haciendo tu obra en nosotros y permítenos seguirte dando testimonio, Señor, para la gloria de tu nombre, de esa presencia tuya, Señor. Glorifícate en tu pueblo, en tu iglesia, Señor. Síguenos haciendo entender eso, Señor, y ayúdanos, alimentanos con tu palabra, Señor, y permítenos llevar a cabo el propósito para el que nos creaste, Señor. Dar testimonio de tu gloria en nuestras vidas, Padre. A ti sea toda la gloria por los siglos de los siglos. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.